En la clase número 1 de simbología y conductores utilizados en el automóvil, vamos a observar lo que se refiere a qué es un conductor. Un conductor tiene la facilidad para permitir el movimiento de cargas eléctricas y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos, para lo cual nosotros sabemos que los conductores eléctricos son o están hechos de materiales conductores como son los metales que tienen altas cargas eléctricas de electrones y protones. Como podemos observar ahí tenemos tipos de materiales eléctricos que son conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales, los materiales conductores son todos aquellos materiales o elementos que permiten que se los atraviese el flujo de la corriente o cargas eléctricas en movimiento. Como podemos ver ahí, tenemos dos diferentes tipos, uno alambre y otro cable, que en este caso son muy diferentes su composición. En cada uno de los cables nosotros podemos observar que viene una nomenclatura llamada AWG, que significa American Wire Gauge, que significa en español Asociación Americana de Calibre para Cables. Ahí podemos ver una imagen cuando es un buen conductor que nos dice opone una baja resistencia para que los electrones fluyan. Y el otro dice un mal conductor, nos dice que ofrece una alta resistencia, ¿sí?, al flujo de corriente o de los electrones. Los materiales conductores como los cables que están realizados, tenemos unos ejemplos de materiales o metales que están compuestos de estos conductores, como puede ser uno el aluminio, mercurio, estaño, cobre, plomo, entre otros muchos que hay en conductores. Como podemos observar ahí, todos los metales en la tabla periódica son conductores, como podemos ver el zinc, el indio, estaño, antimonio y todo eso. Entonces, para lo otro que íbamos a observar en estas diapositivas, tenemos el cálculo de la sección de un alambre. ¿Qué es la sección o el cálculo de la sección de un alambre? No es más que el área que nosotros tenemos en el conducto o en el cable que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo de tipo de cables, calibre número 6 porque en este caso uno es de aluminio, otro es de cobre, el número 8 AWG, igual el número 10 AWG. ¿Qué significaba? Ya sabemos qué significa. Entonces el calibre o el diámetro que nosotros tenemos en cada uno de los conductores nos menciona que de acuerdo al número 32 o al número 33 y vamos viendo así que hay una especie de elementos, ¿no es cierto? Entonces más o menos de acuerdo a eso vamos viendo lo que están en nuestros cables. La formación de los conductores nos dice que hay tipos, el sólido que es clase 1, que solo tiene un solo cable, los flexibles de clase 2, de clase 4 y de clase 5, que más o menos se diferencian uno por el número de cables. Por ejemplo, el número 1, un hilo, el número 2, 7 hilos, el número 4, 49 hilos y el número 5 de 72 hilos. Eso es lo que nos menciona en la nomenclatura de los tipos de cables. Y vamos a ir al cálculo de la sección de un conductor. Nos dice, se denomina sección de un conductor al área en milímetros cuadrados de todos los alambres que lo componen y se calcula de la siguiente manera. Tenemos aquí una fórmula que nos dice sección, obviamente se va a tener el resultado en milímetros cuadrados que dice N, que es el número de cables multiplicado por 3.1416, que en este caso es pi, por diámetro al cuadrado, todo esto sobre 4. Tenemos aquí nosotros un ejemplo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí nuestro ejercicio: calcular la sección de un alambre sólido número 2 con su diámetro 6.54. Entonces verificamos la fórmula y nos dice, aquí en n ponemos 1 o no ponemos nada porque se refiere que nosotros tenemos en un solo cable, ¿no es cierto? Entonces 1 por 3.1416, ponemos que esto es pi, 3.1416 multiplicado por diámetro. Sí, no se olviden diámetro al cuadrado, que en este caso el diámetro nos está mencionando que es 6,54 milímetros. ¿Sí?
todo esto dividido para 4 y realizando todo lo que se refiere pi por 6,54 dividido para 4 nos sale la respuesta de 33,5928 milímetros cuadrados. Esta es la respuesta. Entonces, gracias a eso nosotros vamos a verificar que tenemos el siguiente ejercicio. Otro, ¿no es cierto? Calcular la sección de un alambre clase sólido número 16 con su diámetro 1,290 milímetros, ¿no? Obviamente milímetros. Entonces, todo lo que se refiere igual ponemos 1 multiplicado porque es un alambre sólido, multiplicado por pi 3.1416, ¿sí? Vamos a utilizar dos decimales y multiplicado por lo que se refiere de diámetro al cuadrado. Entonces me dice 1,29, todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Entonces, en el anterior ejercicio no pusimos al cuadrado, pero ya van viendo aquí más o menos cómo es. Entonces verifico aquí sobre 4, entonces 3.1416 por 1,290 milímetros al cuadrado y la respuesta nos da en milímetros cuadrados y nos da 235,1497 milímetros cuadrados. Esta es la respuesta del cálculo de la sección que nosotros tenemos y así serían cada uno de los ejemplos. Aquí tenemos una tabla que nos ayuda a verificar el diámetro de nuestro cable, se puede decir, y me marca el área y obviamente el tipo o el número de cable. Por ejemplo, en un cable, los que nosotros más o menos utilizamos en el campo automotriz son el número 16, 15, 14 hasta el 17. Obviamente aquí nos menciona un cable AWG, mientras el número, por ejemplo, el 1, ¿sí? Es un diámetro mucho más grande, ¿sí? Que un número 16, porque aquí el número 16 dice que es un diámetro un poco más pequeño y así sucesivamente voy viendo que se van haciendo un poco más pequeños los diámetros según el número AWG que nosotros tenemos. Entonces, esto es lo que se refiere a nuestra sección de los cables, ¿sí? Y verificamos lo que se refiere a los conductores eléctricos. Ya observamos qué significa AWG y nos menciona algo muy importante que dice: el aislante normalmente es plástico, PVC o caucho y su resistencia es de 0,018 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Su resistividad es de 0,18 ohmios por milímetros al cuadrado sobre metros y más o menos nos menciona algunos datos de lo que se refiere a nuestros conductores eléctricos. Hasta ahí quedamos la primera clase. Espero que hayan entendido y muchas gracias por ver el video.